Muy buenas noches, arrancamos este miércoles de Proyecto OVNI en Así Somos. Hoy revisaremos videos impactantes de los últimos avistamientos, pero también, Monty Salfate, intentaremos descifrar los mensajes ocultos en los agroglifos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién nos está hablando, Juan Andrés Salfate? Atención, queridos amigos, como ustedes bien han expuesto, y le mando un saludo, por supuesto, a todos quienes comienzan a sumarse a nuestra sintonía, como todos los días a la medianoche. Dentro de la ufología hay un fenómeno que nunca ha dejado de llamar la atención y que, por supuesto, nunca ha cesado, que tiene que ver con el tema de los agroglifos, vale decir, estos círculos de cosecha con formas geométricas generalmente vinculados a geometrías sagradas y que de vez en cuando estos mensajes se vuelven aún más complejos, incluso con mensajes que pueden ser traducidos, escritos en códigos binarios. Y hoy por hoy, aunque ustedes no lo crean, porque esto no es primera vez que pasa, acaba de aparecer un círculo de cosecha cuyo mensaje parece estar suscrito al tema que hoy día convoca a toda la humanidad, que tiene que ver con la pandemia. Atención con este titular, porque para muchos les puede parecer demasiado disparado y sin embargo ya ha sido confirmado como real, entendiendo por eso no hecho por el hombre. Señal extraterrestre, dice ahí, forma de, sí señor, coronavirus aparece en un campo de Inglaterra, esta vez en Wiltshire, que no es la primera vez que suceden estos agroglifos allí, en Inglaterra, por supuesto, que sucede el viernes 29 de mayo en este condado, cuyo epicentro ya se ha formado como de una manera en una especie de turismo. Lo que estamos viendo, ahí está el video precisamente, en donde parece lo que hoy por hoy, digamos, se ha convertido en un logo frente a una pandemia que todo el mundo intenta vencer. Y aparece esta curiosidad tremenda. Es tremendamente grande, estamos hablando de 60 metros de diámetro aproximadamente, y que, claro, nos recuerda, por ejemplo, a las famosas líneas de Nazca, cuyo sentido solo puede ser visitado, entendido, visto desde el aire, y que si por ahí alguien tiene la duda de que eso puede ser hecho por el hombre, ya se confirmó que no, por la sencilla razón que en la forma, en el aplastamiento suave en el que están dispuestos estas ramitas de cultivo, y en algunos casos incluso enredados como trenza, eso dispondría por lo menos 1000 hombres que no tendrían cómo no pisar el sembradío y dejar sus marcas de intervención, y nada de eso está presente en este nuevo agroglifo. No sé qué les parece a ustedes, pero me parece increíble, maravilloso, digamos, que hoy día la rompe en tema ufológico este círculo de cosecha en particular. Sí, son impresionantes de ver, Salfate, Michael. Son círculos, como ustedes bien decían, misteriosos. Perfecto. Que aparecen simplemente y que son parte del folclore, sobre todo de Inglaterra. Siguen siendo siempre muy enigmáticos, sembran muchas dudas alrededor. De hecho, bueno, han sido inspiración de muchos libros, de películas, como la clásica película Señales del año 2002, protagonizada ahí por Mel Gibson. Y Salfate, yo te quería preguntar por porque claramente es muy inteligente a lo que estamos viviendo hoy día. ¿Esto es un campo abierto o es un campo de algún privado? Muy buena pregunta, Monty, porque como suele ocurrir, y que esto puede despejar algunas dudas sobre el escepticismo con respecto a estos casos, es que el dueño de este campo en particular, la verdad que esto ni siquiera le parece simpático, para él es una molestia. Con eso yo inmediatamente saco de la ecuación de que lo haya hecho él. No se cobra, si bien se hace turismo, en general lo que hace el turismo, para que ustedes entiendan, la gente queda a un lado en la carretera, claro, y mandan drones, y la gente conectado a sus tablets o teléfonos puede ver lo que los drones comienzan a registrar desde el aire, pero no se les permite la entrada. O sea, el dueño lo saca con escopeta y a él le parece que es una desgracia que eso pase en su sembradío. Con esto recalco que no es algo que él haya mandado hacer, que lo haya hecho con sus familiares, que le guste que esto suceda, y sin embargo, dentro de la vigilancia, digamos, de la fumigación, particularmente diaria, él da connotación de que en realidad él sabe, a él le consta que nunca vio a multitudes de personas tratando de fabricar artificialmente este fenómeno, y surgen de la noche a la mañana. Por muy coreografiado, por muy poniéndose de acuerdo algún grupo de fanáticos que quisieran hacer esto de manera artificial, de forma de factor humano, la verdad es que el tiempo no les daría. Insisto, se necesitarían muchas personas con un tremendo despliegue coreográfico para poder coordinar semejante dibujo hecho a la perfección, y quedarían las pisadas de las personas, y esas huellas no están. De alguna forma es súper importante la explicación que tú estás dando, porque
es cierto que en algún momento y en algunas partes del mundo hay gente que se aprovechó de este fenómeno, los agroglifos, y empezó a inventar, pero se notaba mucho que eran falsos. En este caso quiero hacerte... Y eran muy sencillos en diseño. Y eran muy simples, no como el que estamos viendo ahora, que además tú hablaste de que tenía como un entramado, un trenzado bien particular. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, siempre en Proyecto OVNI tú has dicho que hay sectores donde hay mucho más avistamiento de objetos voladores no identificados. Quiero saber si pasa lo mismo con los agroglifos, si hay sectores que son como zonas más calientes para esto. Y lo segundo, ¿tienen relación generalmente con lo que está pasando en el contexto país o del lugar donde aparecen? Porque yo ahí veo efectivamente el dibujo del COVID-19. ¿Cierto? Y eso es lo que más asusta. A ver, te contesto tus preguntas, querido Michael. A ver, Inglaterra ha sido la capital del fenómeno de los agroglifos. Entonces, mira, aquí surgen dos teorías que en estos momentos la que parece más certera es al mismo tiempo la más que va contra la ciencia, que tiene que ver con que entidades inteligentes a través de un desplazamiento de plasma o energía pueden dibujar estos complejos dibujos, ¿ok? La otra teoría dice que son fuerzas energéticas, así como la naturaleza es capaz de dibujar en una geometría impresionante un copo de nieve o las nervaduras de una hoja de un árbol, por ejemplo. La verdad es que sería como una especie de magnetismo natural que estaría haciendo esto, pero eso no calza, termino de contestarte, Michael, sí, eso no calza, digamos, con la complejidad de estos dibujos, ¿ok? Porque parecen tener un mensaje así y pareciera que Inglaterra sí tiene campos magnéticos asociados. Ahora, ¿ustedes creen que esto es el único? Para nada, queridos amigos, porque el 14 de junio apareció en Barbury Castle, también en Inglaterra, algo que no se ha estudiado todavía en detalle. Y lo que se comenta sobre la forma, que parece una especie de flor o sol iluminado, habla, según algunos, tratando de hacer una traducción simbólica de esto, lo que parecería ser una especie de renacimiento del sol, precisamente también en estos tiempos de crisis. Ahí lo estamos viendo. Insisto, no es menor. Digamos, eso es gigantesco. Es claramente mucho mayor. Es un sol, es por sol social. Sí, es como un sol, ¿cierto? Yo no sé qué ustedes ven ahí. Alguien podría decir una rueda y todo lo demás, pero se parece mucho a los estampados, a los sellos antiguos con respecto a cómo se ha representado el sol con su cantidad de rayos también de manera cabalística, entendiendo así como los distintos peldaños del saber que vienen a iluminar en un momento claramente de oscuridad, producto de la pandemia y de tantos los problemas que han sucedido por el estallido social. Yo veo un sol, es lo que lo adjudico y lo que el simbolismo de los expertos han dicho al respecto. ¿Se fijaron en esa imagen cuando hacía el zoom desde muy cerquita hacia afuera? Sería como un zoom out, por así decirlo. Se veía claramente el pastizal aplastado, que era lo que tú decías, Alfate. Ahora, si primero aparece esta imagen de la forma del virus y ahora aparece esta flor, este sol, que tiene quizás un significado con un renacer, con que todo va a estar mejor, ¿podríamos entender entonces ese mensaje de esa manera? Primero llega el caos y la catástrofe, pero tenemos esta luz de esperanza que nos está diciendo de alguna forma esa figura que todo podría mejorar. Oye, una figura perfecta, de verdad, que cuando se mira desde arriba y es linda además la figura, hermosa. Mira, ¿podríamos entenderlo así? De todas maneras, mira, fíjese, den cuenta de lo alto que son las ramas de ese sembradío, que así al ojo deben medir por lo menos, digamos, deben llegar a la cintura, quizá un poco más, a un ser humano, y sin embargo están perfectamente dibujados, generando entre sí, digamos, por las murallas que se generan alrededor, como esta sombra que incluso le da como un relieve natural más allá, digamos, del hecho de que estamos hablando de un objeto tridimensional, en términos de este calado, de esta forma de casi como una escultura en el maizal. Mira, esto es súper interesante, pero hay que entender de que, aceptemos por un momento, el fenómeno OVNI existe, lo reconoce el Pentágono, ya tenemos que partir la conversación. Ya no hay duda. No hay duda, exacto, Michael. Entonces, supongamos, detrás de esos fenómenos ufológicos, al ser aparatos tecnológicos, cabe suponer que no son animales desconocidos, criaturas de energía, pudiendo también explicar parte de ese fenómeno. Supongamos que hay tripulantes, supongamos que hay una raza de entidades con inteligencia detrás, que rara vez se han comunicado de forma directa con nosotros. ¿Será esto una forma
de telegramas, de siempre que han mantenido esta distancia, estos visitantes, podría ser la forma de intervención de comunicación más clara y directa que tenemos al respecto. Si es así, ¿qué nos dicen? No hablan muchas veces de lo que nos está pasando, no hablan sobre los fenómenos de los eclipses solares y lunares como advertencia, no hablan de todo un calendario estelar a veces de prepárense, por ejemplo, desde mayo hasta septiembre, que va a estar ruda la cosa, y ha sucedido así. Y en este caso la interpretación de los expertos, de quienes se dedican a entender el significado de estos agroglifos, la única interpretación hasta ahora, si bien es muy nuevo, es un sol, un rayo de esperanza y como de rayos de unión con respecto a lo que se puede venir más adelante. Ahora, eso lo que estamos viendo es una cosecha en Barbury. Eso ocurrió, como les decía, el 11 de junio. Nos vamos precisamente a lo que les mencionaba, donde cuando muchas veces, esto no es primera vez cuando hacen referencia a eventos astronómicos. Y atención, que sería la expresión de este agroglifo que apareció también, obviamente, en Wiltshire. Atención con esto, mira. ¿Te das cuenta? Sí, es que wow. Mira, esto alcanza a cubrir ya prácticamente todo un sector del sembradío. Tú te puedes hacer una idea en relación a los árboles. Tremendo. Están aproximadamente sobre los 8 metros. Ahí está un camión, que lo estás viendo, un camión que mide aproximadamente 10 metros. Caben como 3 camiones. Estamos hablando de 30 metros de diámetro aproximadamente ahí, y que parece ser el transcurso de un proceso de ciclo estelar. ¿Te das cuenta? Es que además, Alfate, estamos hablando, y hay que recordar que estas son apariciones de un día a otro, de una noche, y en el día aparecieron justamente. Estamos partiendo de la base en que son reales. Lo que queremos entender es quién las hace, qué mensaje nos quieren enviar, siempre y cuando nos quieran enviar un mensaje a nosotros, porque, a ver, yo todo lo que he aprendido en los múltiples proyectos OVNI en los que he tenido la dicha de participar, es que el ser humano tenemos que dejar de ponernos como el centro del universo, como el centro de todo. Hay vida inteligente en muchos lados. Entonces yo me pregunto, estos agroglifos, ¿serán un mensaje para nosotros que egocéntricamente nos ponemos nuevamente en el centro de la comunicación? ¿O pueden ser mensajes tal vez entre ellos, tal vez planos, mapas de navegación, rutas, vías de escape, o empiezan a marcar ciertos espacios, por ejemplo, como decir, ojo, que acá está sucediendo algo tan importante como el COVID-19, te lo invento en palabras chilenas, que va a marcar en palabras humanas, que va a marcar un cambio, que va a marcar un antes y un después? Tal vez son comunicaciones para ello, ¿no? Como de costumbre, queridos amigos, como siempre agradezco su presencia por la tremenda perspicacia que ustedes tienen. Es muy posible, y una de las teorías que no se descarta, que esto pueda significar como un proceso de señalética para los otros visitantes. Alguien así como semáforos. Mira, lo estoy caricaturizando, por supuesto, pero oye, mira, vamos a ese planeta, el planeta Tierra. Oye, acá, ellos con su aparato, estoy fantaseando, digamos, pero claro, por supuesto. Oye, en este lugar hay mucha energía geomagnética. Inglaterra. Vamos para allá, también Isla de Pascua, digamos, donde están todos estos monumentos. Acuérdense que aquí está Stonehenge, que fue utilizado por los druidas, que era ya un centro astronómico hecho con megalitos, que es imposible, que nadie entiende cómo subieron esas rocas los agentes de carácter más primitivo ahí. Sí, entonces, es una señalética. Alguien dice, uy, están pasando por un problema, un virus, por ejemplo. Hoy, cuidado, se le viene un ciclo astronómico que es importante, así que a tener ojo por eso, si es que hay una información que estos visitantes podrían extraer para su advertencia o su conveniencia. ¿Saben cómo fue leído este agroglifo que estamos viendo? Es algo que incluso los astrónomos, incluso Jung, incluso Blanche, incluso Latife, que han estado en este programa, han dicho lo siguiente. Mira, en algún momento vuelve, mira, ahí está. Dice, el primer eclipse que hubo el año pasado iba en forma inversa, y es el inicio de un ciclo que comienza a acercarse a su fin para cerrar, digamos, este ímpetu de tragedia o desastres naturales, por ejemplo. En el medio está el último gran eclipse, que es el que se produciría el 14 de diciembre y que estamos viviendo envuelto todavía en el proceso que viene ya de los últimos 2 o 3 eclipses. Y al final, ya en dirección, ¿cierto?, correspondiente, donde al parecer incluso el movimiento de los átomos parece tener ese spin que le llaman, o ese giro más positivo, sería que, ojo, con el último que viene, estaríamos saliendo de un proceso, al menos de parte de la energía astronómica, que ha traído una serie de puntos de inflexiones y de cambios. Todo cambio puede ser bueno,
pero claramente se vive absolutamente como un parto. Es lo que estamos viendo. Ojo, que en este programa no solamente estamos revisando los últimos agroglifos, sino que se vienen los últimos de las últimas semanas, más impactantes registros OVNI en los últimos meses también, entendiendo de que muchos agentes, producto de la cuarentena, han habido menos registros. Sin embargo, en multitudes por redes sociales se sigue manteniendo este fenómeno, quizás de forma aún más creciente que en años anteriores. Nos vamos a otro agroglifo, queridos amigos. ¿A dónde? Esta vez en Sixpenny Handling, en Dorset, por supuesto, también Inglaterra, la tierra, el reino, el paraíso de los agroglifos. Esto fue encontrado el 31 de mayo de este año presente 2020 y su forma recuerda al calendario maya. Se los tiro y díganme ustedes si no. Sí. Así no quiero empujarlo, pero ahí está. No, sí, tiene bastante relación. La verdad es que uno queda sin palabras al ver estas imágenes porque son figuras realmente perfectas. Como bien dices tú, no se ve ningún tipo de daño alrededor de esta figura. Claro, de hecho, también caminando para llegar ahí. Sí, estarían los pasitos, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Está lleno de enigmas esta situación de los geoglifos, ¿no? Agroglifos. Agroglifos. Yo les digo círculos de cosecha. No. Es más fácil. Sí, mejor. No, que estaba leyendo y las personas que defienden estos círculos de cosecha que son hechos precisamente por extrañas fuerzas de la naturaleza y por extraterrestres. Ellos no le dan la explicación como a la intervención de la mano humana. Ellos hacen llamarlos cerealistas. Me pareció un término como muy característico, así como... Sí, ahora, yo me pregunto, si yo fuera turista, a mí me encantaría ir a ese lugar. No lo dudaría, o sea, yo quisiera estar ahí y verlo con mis propios ojos, pero me daría un poco de miedo porque yo no sé si ese lugar, por ejemplo, Salfate, conservará algún tipo de energía, no sé, radioactiva o algún tipo de contaminante que pueda afectar la salud humana. ¿Hay registros de eso? Por ejemplo, ¿se han medido, no sé, los campos magnéticos o algo que pueda potencialmente perjudicar la vida humana? ¿Qué pasa con esas cosechas? Excelente pregunta, querida amiga. La verdad es que sí, hay variaciones en los campos magnéticos. Están en un rango muy pequeñito, pero claramente hay una diferenciación. Cuando digo pequeñito, vale decir que no afecta de manera alguna a la presencia del ser humano, no le genera ningún tipo de modificación o futura mutación en sus componentes de ADN. Sin embargo, sí presenta, como tú dices, esa característica. Entonces la gente que no cree en esto comenzó a preguntarse, si es que hay una variación que es medible científicamente a través de aparatos tecnológicos, yo puedo entender de que hay una bifurcación de la normalidad acá. Entonces aquí yo puedo imaginarme cómo lo hará esta gente para hacer estas figuras. No hubo caso, no pudieron dar con respuesta y sencillamente aquí la respuesta es: hay una variación, no en todos, pero en la mayoría de ellos, los más complejos particularmente, pero no es dañino para el ser humano. Un dato, los agroglifos reciben su nombre, de aquí en adelante círculos de cosecha, digamos para hacerla más fácil. En realidad esa es la manera en donde se encuentran en su gran mayoría, pero los hay también como dibujo en el desierto, como las líneas de Nazca o como ciertas figuras en el norte de nuestro país, y también en los hielos. Y eso es mucho más complicado porque parecieran que estuvieran dibujados así como sacando trazos de hielo completo en una perfección completa. Un mecanismo. Esto se ha visto pocas veces, pero sin embargo existen también estos círculos en los hielos. Salfate, entendiendo que esos campos de radiación son muy bajos para afectar al ser humano, ¿qué es lo que pasa con el terreno de cosecha? Después, ¿cómo se puede volver a sembrar ese terreno? ¿Queda infértil para siempre? ¿Nace con más fuerza? Buena pregunta. Han pasado dos cosas. En algunos, y también hay sucesos similares relativos al fenómeno OVNI, donde quedan ciertas marcas que quizás no es exactamente un agroglifo, pero quedan ciertas formas que pareciera que una nave se hubiese posado ahí y sin quemar hubiese dejado magnetizado, digamos, o con una cierta radiación el lugar y nunca más vuelve a crecer nada y el dibujo queda ahí permanentemente. Es como haber sellado con fuego o algo. Ok, en estos casos, la mayoría de las veces el sembradío vuelve a crecer,
no particularmente con mayor o menor fuerza, pero con el paso del tiempo, las nuevas ramas comienzan a volverse, es como que cuando crece el pelo, se empieza a hacer más chascón y comienza a levantarse y vuelven a tapar estas rendijas que se han formado, digamos que son verdaderos pasillos, ustedes ya lo vieron, que es como se hacen estas formas impresionantes. Perfecto. Ahora, perfecto. Estos son los últimos y más impresionantes, el de que tiene forma de coronavirus no deja llamar la atención hasta el día de hoy con respecto a los agroglifos. Pero atención con este titular que tú lo mencionaste el día de ayer en nuestro chat, Monty, que tiene que ver con un nuevo emprendimiento, le voy a decir, que está haciendo China en esta guerra invisible terrible, donde el primer ministro hace pocas horas dijo que él se encuentra en una declaración de tercera guerra fría, o sea, no tercera guerra mundial, pero sí una guerra fría con Estados Unidos, cuando llevó portaaviones para allá. Es un tema bastante preocupante que está sucediendo y del cual se habla poco, pero sin embargo tienen tiempo para poner antenas 5G arriba del Monte Everest y para lo siguiente. Mira este titular, querida amiga, a ver tú que lo estudiaste harto, dice ahí: China empezará a buscar extraterrestres este mismísimo año, así como del grupo SETI. Finalmente ellos van a hacer también su propia filial para esto. Sí, la verdad es que es un artículo que sorprende bastante, porque uno hasta el momento podría pensar que la vida extraterrestre queda en las películas, pero cada vez hemos visto cómo la ciencia ha ido haciendo nuevos descubrimientos. Y mira, complementando eso precisamente, hubo un estudio que hicieron dos investigadores de la Universidad de Nottingham en Inglaterra precisamente, y que también fue publicado por una muy reconocida revista astrofísica, que estima que en nuestra Vía Láctea podría haber al menos 36 civilizaciones inteligentes, basándose en el principio astrobiológico copernicano, suponiendo que la vida inteligente, por ejemplo, se formaría en otras partes de una manera muy similar a cómo se formó la vida acá en el planeta Tierra, considerando también entornos y escenarios similares. Pero como la Vía Láctea es tan grande, la distancia a la que estarían estas nuevas formas de vida sería como 17.000 años luz. Por lo tanto, establecer un tipo de comunicación sería bastante complejo. Pero hay una cosa que tú mencionabas ahí con respecto a los científicos chinos, que ellos a través de un gran radiotelescopio están pudiendo establecer algún tipo de conexión. Y ahí te devuelvo a ti la pelota, Salfa, porque háblanos un poquito de qué es el FAST. Absolutamente. Mucha atención con lo que acaba de declarar Monty, porque esto es tremendamente interesante. No deja de llamar la atención que en tiempos de pandemia, de crisis económica y social, los chinos hayan determinado que hoy es el momento claro, justo y perfecto para comenzar a buscar algún tipo de contacto de vida extraterrestre. La verdad es que, a propósito del proyecto SETI, ¿cierto?, que son estos grandes parasoles que es para buscar señales en el espacio, finalmente los chinos han querido sumarse a este proyecto bajo el entendimiento de que hay una aceptación de la comunidad científica de que no solo es posible, sino que la lógica indica de que pueden haber hermanos en una civilización superior que podrían estar mandando señales que nosotros podríamos captar y en algún momento generar un diálogo para un inminente contacto. De hecho, al parecer se han estado recibiendo señales del espacio exterior. Estos científicos del país oriental tienen un proyecto que comienza en septiembre de empezar a buscar vida extraterrestre a través de un mega radiotelescopio que podría captar ciertas señales que entiendo ya han captado anteriormente patrones de señales cíclicas. Pero esas señales cíclicas, ese tipo de comunicación ya se ha visto anteriormente y se sigue viendo hasta el día de hoy. Salfate, por favor, ponnos al día de lo que ha pasado en estos momentos con eso. A ver, tenemos un titular. Vamos a revisar. Exactamente. Dice ahí, detectada otra misteriosa señal cósmica con un patrón cíclico. ¿Por qué dicen otra? Porque hay un fenómeno que hasta el día de hoy es considerado como el wow. Se le llama así porque eso fue lo que expresó, wow, el hombre a cargo de un radiotelescopio que de repente recibe, casi como en modo de respuesta, un patrón que parece tener un código inteligente en sí y que apareció por cierto proceso y nunca más. Lo que parecía ser comunicación independiente, pero teledirigido para ser captado bajo esa naturaleza.
¿Qué es lo que sucedió aquí particularmente y que sería el segundo caso confirmado donde hay algo que amerita investigación más profunda? El equipo de astrónomos, como le comentaba en la Universidad de Manchester, descubre una ráfaga de radio que se mantiene, como les decía, de forma cíclica. Este fenómeno solo se había documentado en esa otra vez anterior. Estos ciclos ocurren durante 157 días y los científicos piensan, que están estudiando este fenómeno, que su origen está ubicado en una galaxia enana que está situada, como decía Lamonte, imposible llegar allá físicamente, o sea, con suerte podemos ir hasta Marte y ya está, y mandar un robot nomás. Esto está a 13.000 millones de años de la Tierra. Eso significa que si nosotros pudiésemos inventar una máquina que, para que se entienda, no estamos así, pero o sea, ni la fantasía nos permite imaginar que vamos a poder andar a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Si pudiésemos inventar eso en algún momento, cosa que hoy día ni siquiera es imaginable, nos demoríamos 3.000 millones de años en llegar allá. Aún así. Salfate, o sea, dos cosas. Primero, sé que vamos a revisar unas declaraciones de los descubridores. Sí. En instante vamos a ver videos de los últimos avistamientos de OVNI. Tú no te olvides en tu casa porque los tenemos justamente los más recientes. Vamos a hablar de eso, lo vamos a mostrar. Este mensaje cósmico, estos mensajes, serían una especie de, trayéndolo acá al planeta Tierra, de clave Morse, que aún no se logra interpretar, no se logra dar una lógica para entender lo que se quiere decir, o ya existe terreno avanzado en eso. Muy buen punto. Mira, en realidad no. Lo que significa es que el único intento de comunicación inteligente que, por ejemplo, nosotros tenemos noción fue con el Voyager, que a fines de los 70, comenzó en los 80, mandamos nosotros los terrestres, que es dibujos, un disco de oro que necesita ser reproducido, donde hay mensajes, videos, sonidos de la Tierra, música y todo lo demás. Eso es un tipo de mensaje codificado, pero que se representa en sonidos e imágenes correctamente. En estos casos, y es lo que han pensado posteriormente los científicos, que la mejor manera de una civilización similar o superior a la nuestra es que es muy complejo contener algún tipo de datos que haya que descifrar, sino que lo mejor es una demostración de intencionalidad en la comunicación. Un código Morse, exacto, de que haya un adrede, un a propósito, y que este caso se correspondería porque no corresponde a ningún fenómeno como de un pulsar, por ejemplo, que funcionan con la precisión de un reloj atómico, sino que esto tiene ciclos de 157 días. De hecho, el doctor Couch Rakbade, astrofísico precisamente de esta universidad de Manchester, dijo lo siguiente. Estamos hablando de la comunidad científica, y él expresa este fenómeno así: de lo que tenemos certeza es que son de naturaleza extragaláctica. Ya no confundirse, extragaláctica está obviamente fuera de nuestra galaxia, pero no es que son extraterrestres, ¿ok? Ya, el hombre es causa. Hasta la fecha, el fenómeno más parecido que conocemos eran las estrellas de neutrones, que tienen un pulso, que emiten ondas de radio en nuestra galaxia, conocida como la Vía Láctea, que es enorme. Nosotros estamos en un rinconcito de nuestro sistema solar. Y continúa: las ráfagas FRB, ¿cierto?, que son estas ondas de radio, contienen información sobre la fuente, o sea, de dónde vienen, en qué dirección, y el objeto o el material intermedio que se sitúa entre nosotros y el lugar de origen de esta señal, aportando datos valiosos sobre la composición del universo fuera de la Vía Láctea. ¿Qué significa esto? Que así como nos llega una onda, ¿sí?, cierto, radial, podemos entender de cómo nosotros la captamos, es por qué cosas tuvo que pasar para llegar a nosotros, y más o menos cuáles son las densidades, el éter, el espacio, y por los objetos y las radiaciones de las galaxias o sistemas solares que tuvo que traspasar antes de llegar a nosotros. Es como que viene no solamente el mensaje, sino que viene como se le pegan todo el trayecto y viene como con un historial de por dónde surcó, por dónde pasó y qué cosas hay más allá de donde nosotros podemos ver claramente. Ahora, oye, Salfa, maestra. Es que tengo muchas preguntas, pero por favor, termina y ahí te pregunto. Es el último que nos entrega la universidad, que dice: la hipótesis de este doctor, que acabamos de leer su testimonio, es que la señal vendría de un objeto compacto en órbita. Ya, entonces al principio era cauto, pero aquí hay otra cosa. Está hablando de un objeto, o sea, un objeto
que es compacto, no es un pulsar, no es una estrella neutronal, es un objeto, digamos, sólido que estaría en órbita con otro objeto astrofísico, el cual podría ser cualquier cosa, desde una estrella masiva, dice él, el otro objeto, hasta un agujero negro. Preguntando por su localización, dice el doctor, explica que se encontraría en una galaxia lejana a unos 3.000 millones de años luz. A ver, este es un axioma, dice él, finalmente irrefutable. El universo está enviando señales y tenemos que interpretarlas. Cuando dice objeto compacto, no se mete más allá, pero está hablando de que hay algo que está orbitando y que nos está mandando una señal y que antes no había sido captada porque ahora está teledirigido en esta dirección. Entonces la deja ahí, dejando voto porque no se quiere meter en problema con sus colegas, probablemente. Claro, a mí me llama la atención eso, o sea, cómo se llegan a analizar esas señales, cómo se decodifica ese mensaje. Se ocupan estos computadores cuánticos, como lo hablamos hace un par de semanas atrás, estos computadores que son súper poderosos y que también trabajan muy de la mano con las nuevas innovaciones de la inteligencia artificial. ¿De esa manera podríamos entender entonces esos mensajes? ¿A través de esa tecnología? Absolutamente, querida amiga, y es parte, digamos, de los procesos que nos ayudan a tratar de descifrar si es que hubiese un código oculto, pero por lo pronto lo que les llama la atención es la forma de ciclos que tienen, que parecen ser intencionados. Y ahora sí, nos vamos a lo prometido que a ustedes tanto les gusta, que tiene que ver con los últimos avistamientos confirmados como tal, vale decir, se descartó el dron, se descartó que hay manipulación de imagen y todo lo demás, entendiendo que son tan nuevos, aún están en revisión. Cuando están en revisión a lo largo de 8 meses aproximadamente promedio, generalmente algunos de ellos se descartan o no, pero estos son aquellos que hemos filtrado especialmente para ustedes. Nos vamos al primero, ovnis en Tennessee, Estados Unidos, 13 de junio, hace nada. Mujer escucha unos ruidos fuera de su casa. Ojo, esto es un fenómeno nuevo dentro del fenómeno ufológico. Esto es a las 4 a.m. Ella se levanta para ver lo que ocurre, no encuentra nada hasta que se topa con eso. Mira, atención. Nos damos cuenta que ahí hay una formación. Mira, ella en algún momento dice que siente una especie de vibración. Posteriormente ella lo interpreta con un zumbido como un motor, dice en una entrevista, que se hubiese echado a perder. Entonces a ella le molesta simplemente este ruido. Entonces dice así como, a ver qué, algún vecino, no sabemos si ella tiene algún aparato, un generador, por ejemplo, de electricidad, tal cosa. Estamos hablando de Tennessee, digamos un lugar que entre otros se caracteriza por sus zonas rurales también, y de repente se da cuenta que hay un punto, ¡pum!, de repente se prenden 3 y comienzan a aparecer otros más dibujándose, así como una especie de media luna, de arco invertido, de un círculo, en donde pareciera que, una vez más, la pregunta, como se mantienen de forma equidistante todo el tiempo, no sabemos si son los vértices de un solo objeto o son distintos. 4 objetos completamente distintos. Solo por un pequeño leve movimiento yo me atrevo a decir que son absolutamente 3 objetos completamente independientes entre sí y un cuarto que titila y que los otros se mantienen constantes y que a veces logran juntarse un poquito y que varían, digamos, la forma o perímetro que parecen dibujar. No sé qué les parece a ustedes, pero viviendo sola esta mujer en la casa, la verdad que no es muy simpático encontrarse con esto, aun cuando te gusta el tema. Oye, son avistamientos bien recientes los que estamos viendo, ya se ha confirmado efectivamente, como dice Alfate, que no pertenecen a dron, ¿cierto? No hay ninguno de esos trabajos, pero falta hacer ese trabajo un poquito más delicado de si son 3, si es uno solo, cosas que se van analizando. Quiero saber, Salfate, si este es un año en particular caliente para el avistamiento de objetos voladores no identificados. Más avistamientos, pero no puedo dejar de tirarte un adelante. Esto es en Tijuana, plena luz del día. Atención con esto, la mujer se muere de miedo y muchos que lo han visto también. Atención con esta particularidad en el esfuerzo que hace por enfocar este objeto indescriptible que claramente nota en el cielo. Mira, mucha atención. Comienza a ver esta forma clásica, alargada, de un cilindro cuyo diámetro ya ha sido denominado por sobre los 30 metros. Una gran aeronave. Descartado, como te decía, dron. No tiene luces particular, no tiene turbina, forma
obviamente, de cómo desplazarse en los aires. Ocurrió el 3 de junio en Tijuana, México, por supuesto durante la mañana, pero ya es con el sol pegando con todo, como es propio en ese sector de nuestros queridos hermanos aztecas. El testigo, ¿cierto?, que vive en las afueras de la ciudad, él divisa un punto oscuro porque en algún momento dice que le pega el sol y genera un brillo, y luego, al cambiar un poco de dirección, lo ve como algo completamente oscuro, sólido, con forma del clásico cigarro, que son objetos más grandes, que algunos hablan de que son naves nodrizas que contienen otros ovnis en su interior, o al menos Foo Fighters. Como ustedes ven, comienza a hacer zoom y ahí se divisa completamente, que permanece cuando él comienza a grabar, dice, se está desplazando y se queda quieto. Es como casi posando para la foto o el video. Claro. ¿Qué parece?, decía él al comienzo, pensaba que podía ser un globo dirigible, pero no se ven las cabinas. Insisto, no tiene forma de propulsión, no se ven hélices, no se ve nada parecido. Por el diámetro, aproximadamente 30 metros, un dron imposible, ni siquiera militar. Los drones militares, que son gigantescos, que son para atacar, tirar bombas, tienen alas, son como aeroplanos, parecen. Esa es la forma que tiene el clásico dron militar norteamericano. En este caso nada, no emite ruido, pero obviamente se entiende, es mucha la distancia. Y la verdad es que este hombre quedó completamente, el testigo completamente impresionado. Esta mujer con la que la estaba acompañando, y que finalmente no da crédito a sus ojos. Y como dicen, es rara vez tener un registro tan potente y a plena luz del día. Tremendo objeto. Es tremendo el trabajo que hace además esta mujer de grabarlo, de buscarlo, de acercar la cámara, de mostrar justamente el entorno, un poco como tú nos has enseñado que hay que actuar en caso de ver un objeto volador no identificado. Salfate, me quedó pendiente la pregunta del bloque anterior, que tenía que ver con que si este año, acorde con lo que estamos viviendo a nivel planetario, a nivel del planeta Tierra, se han visto más avistamientos, hay más percepción de que va aumentando la llegada de estos objetos voladores no identificados. Buena pregunta, sí y no, pero la respuesta definitiva es sí. Se ha visto más porque aquellas personas que se dedican a esto, pese a todo lo que estamos viviendo, no han dejado de salir a las calles buscando precisamente estos avistamientos, y su número es igual o ha aumentado. Pero como hay menos personas, porque muchos de los de registro son, como esta señora, son de personas que no tienen que ver con el tema ufológico, como están todos más guardados en sus casas, hay menos de parte de la comunidad no especialista. Tenemos otro, esta vez en Brasil, una de las zonas calientes. Cerquita. Ahí, claro, pobrecito, y todos les mandamos un gran saludo. El 22 de mayo en Minas Gerais, la persona que filmó este video de este objeto volador no identificado estaba en su auto en un campo, ¿cierto? Y de repente fue testigo de este objeto volador que se deslizaba junto a él, así es como él lo contempla y lo vive, y se detuvo para el auto para capturar mejor el proceso de este objeto volador que vemos ahí, que llama claramente la atención. Si fuera otra hora del día con el sol resplandeciente, yo diría una nube que refleja el sol, la luna que está deformada por la no sé qué, y la verdad es que esto no deja de impresionar. Ojo, en algún momento, parte de este video, él comienza a tirarlo en Facebook. ¿Qué significa eso? Es importante que es una transmisión en vivo. De inmediato, los expertos analistas descartan la posibilidad de una manipulación, porque Facebook no tiene la capacidad de tú ingresar, así como Instagram, que tú te pones carita, orejas de oso, estrellita y todo lo demás. Tú no puedes hacer en Facebook ninguna aplicación que pueda simular, menos que se adapte a las distintas formas de zoom, una presencia luminosa. Y como te dan cuenta, no es parejo. Es como, ¡pum!, prende unas luces que se desplazan hacia los lados. Es como, son estos típicos ovnis que parecen ser de pura energía, y donde las luces no es como un foco de un auto que está adosado, que está fijo, sino que pertenecen al objeto, pero las luces parecieran desplazarse como un LED. O sea, es realmente impresionante. Es uno de los mejores registros por lejos, sí, obviamente, de este año. Tiene una forma ovalada, así como un poquito boomerang, con una curva no tan pronunciada, y la verdad es que cuando comienza a oscurecer, comienza a prender más sus luces y a mover luces en su perímetro, en su interior, y se ve de este tipo muy raramente. Es que llama mucho la atención por el tipo de movimiento. O sea, de frentón uno podría descartar un avión o algún otro
no Sí, sé, imposible. medio de transporte aéreo más común, ¿cierto? Porque Claro. es una especie de objeto que flota por el aire. Me llamaba también la atención anteriormente el video que se veía de día, porque son pocos los avistamientos que se pueden ver durante el día. De hecho, acá vemos que es como una especie de atardecer, tampoco es tan noche. Y no sé, Salfate, recuérdame, pero parece que Minas Gerais es también una zona particularmente caliente en Brasil con respecto a avistamientos. Absolutamente, querida amiga. De hecho, nuestro querido amigo Haroldo Maciel siempre lo comenta y le encantan estos temas a propósito que vienen sus cercanías. Sí, señor, grande Haroldo. Oye, nos vamos a 2 registros más. 8 de mayo, Inglaterra, que ha sido el país invitado el día de hoy por los agroglifos y su gran cantidad de avistamientos. También durante el día. Una familia completa fue testigo y grabó con su celular este gran objeto volador no identificado, muy brillante, con movimientos erráticos. Insisto, que se descartó ya, no es un dron. Los drones, ojo, para que ustedes entiendan, tienen por correspondencia del sistema aeronáutico civil. O sea, claro, uno parece que uno, para muchos lo consideran un juguete, pero pueden ser peligrosos si le cae un auto y todo. Entonces, tiene ciertos lineamientos de protocolo. Tiene que tener solamente luz blanca, brillante y a veces una roja en particular. Entonces, y hasta verde se permiten, pero la verdad es que no corresponde este objeto. Toda la familia, la mamá es la que está grabando y es demasiado brillante. O sea, tiene como un super foco. Y a la distancia, si fuera un dron, uno escucha las hélices. Claramente, son todas esas dimensiones. Y nunca la luz, por muy nublado que esté, logra cubrir completamente el objeto. ¿Se dan cuenta? Ahora, maestro. No, nos queda otro video, de hecho, Salfate. Sí, señor. Para poder hacer un análisis completo. De noche ahora nos vamos. Exactamente. Atención con eso. Mira, hay que darse cuenta de que, mira, ¿ven los puntitos que están andando? Sí. Ya. Cuando el hombre está grabando esto que sucede, obviamente, durante mayo, ¿qué se parece? Starlink. Mucha gente ha confundido Starlink, que es este trencito de satélites que Elon Musk subió para tener una propuesta diferente al 5G sobre señal satelital de transmisión de internet muy grande. Y parecía Starlink, porque se ven muchos trencitos y es muy lindo de ver. Se ha visto en Chile y sobre todo en Argentina. Y de repente él dice, no, los puntos comienzan a moverse en otras direcciones. Sí. No van derechitos, se detienen, comienzan a devolverse y lo que al principio el escéptico decían, pero eso es Starlink, todo el mundo ve estos trenes de satélite y claro, es tan impresionante que parecen ovnis y se detienen, se devuelven. O sea, esto es uno de los mejores registros porque la distancia y con el comparativo obviamente de los elementos estelares que se ven al fondo, la verdad es que son bastante grandes y comienzan a danzar y a ofrecernos este espectáculo maravilloso, moviéndose independientemente unos de sí, quietos en el aire. La verdad es que hoy día que revisamos los últimos avistamientos ovnis son claramente aquellos que a la comunidad ufológica los tienen de cabeza estudiándolo, porque han sido, tú me preguntabas, Michael, tremendos registros que han ocurrido en este último par de meses nada más. Y esto siempre va por falta de tiempo, pero hay muchos más. Sin duda, son tremendos registros que mostramos hoy día. Siempre me va a quedar la interrogante si en el fondo ellos se quieren dejar ver un poquito más y por eso están siendo más expresivos, o tiene relación básicamente con el nivel de cámaras que el ser humano va alcanzando y va llegando. Tal vez sean las dos, tal vez sea ninguna. ¿Qué mensaje nos quieren emitir, Monty? Eso es algo que parece que en el tiempo lo vamos a ir descifrando. Oye, registros que más vimos, por supuesto, en Así Somos. Hay que entender de que estamos hablando de un personaje que no solamente es tremendamente llamativo y polémico, sino que sin pelos en la lengua podemos decir que es uno de los personajes más peligrosos que vive actualmente en el planeta. ¿Por qué? Porque su grado de poderío en términos de armas nucleares, en términos de querer demostrarlo por esta especie de pasión incontrolable que tiene con hacer uso farandulero de todo su poder militar, con el grado de locura, como ya otros psicólogos han determinado, que fluyen pensamientos extraños por dentro de la mente de este mandatario, es que hoy día no esté dando la cara, se pueden plantear una serie de hipótesis que podrían llegar a ser incluso más peligrosas que el hecho de que este hombre estuviera vivo y con el potencial de amenaza nuclear que siempre ha atentado desde que asumió obviamente en su poder. Oye, Monty, de hecho hay una primera señal
que nos advierte y nos empieza a asustar de por qué no está él, que tiene que ver con el 15 de abril, ¿o no? Así es muy extraño no ver a Kim Jong-un por estos días en los medios, sobre todo en la crisis que están enfrentando por el coronavirus precisamente. Bueno, todo comenzó el día 15 de abril en una conocida celebración y en una clásica celebración de cumpleaños de su abuelo que comienza con todo esto de la dinastía Kim. Él fue el primero en tomar al mando, ¿cierto?, la presidencia del país tras la Segunda Guerra Mundial, y él es el que comienza esta dinastía. Kim Jong-un es el actual mandatario de Corea del Norte. Claro. Su padre y su abuelo están fallecidos. Sin embargo, su abuelo es considerado el presidente supremo. Vale decir que él sigue siendo el único y para siempre presidente perenne de esa nación. Vale decir que este hombre que finalmente estuvo en la implicación de la división de las Coreas y que crea esta especie de apartado, esta especie de sociedad completamente globular, en donde no puede entrar la prensa, donde poco y nada se sabe de él, es donde finalmente entendemos que él no haya ido a esto que es lo más importante. Es el evento al que tiene que asistir. El evento es algo curioso. Dice ahí Kim Jong-un, la extraña ausencia del líder de Corea del Norte del cumpleaños de su abuelo, que ha generado dudas sobre su estado de salud. Espérame, Salfate, a ver, y desde acá efectivamente se empiezan a tejer una serie de hipótesis, porque ya no se presenta este 15 de abril y ahí se empiezan a encender las alarmas. Tampoco estamos hablando de un régimen que entregue mucha información, que entregue, tomando el caso del que hablaba Monty, por ejemplo, acá en Chile explicarían por qué el presidente de la República no se presenta. Acá no hay ninguna explicación y se empiezan a tejer una serie de interrogantes, de hipótesis. Incluso la primera habla, o alguna de las primeras, Salfate, de que él se estaría recuperando de una operación, que estaría mal de salud y por eso está ausente. Tienes toda la razón. A ver, se ha hablado de todo. Por supuesto que el tema que hoy día nos convoca a todos sobre el COVID-19 es algo que también se especuló al respecto de que si es que él estaría cumpliendo una cuarentena de como mínimo un par de semanas, ¿ok? Pues bien, esto va ya del 15 de abril y esas 2 semanas se cumplen precisamente mañana. Claro. Sin embargo, por ahí algunos medios informativos, y estamos hablando de personas dentro del país, disidentes, periodistas infiltrados del extranjero y aquellos que no conformes con el tipo de gobierno que tiene este hombre, que a todos los obliga a tener un cierto tipo de corte de pelo, entre otras excentricidades. Además que no podemos dejar afuera los monitoreos, que es muy pendiente, y cómo no iba a hacerlo, de Corea del Sur al respecto. Nos dicen que él ha sido operado de una afección cardíaca. No olvidar tampoco que Kim Jong-un, Kim Jong-un venía obviamente con una serie de enfermedades que estaban de alguna manera destruyendo su cuerpo. Algunos decían que tenía como una especie de gota. Hay que entender que el hombre es entregado a todos los placeres de la carne, que él mismo se encarga de brindar día a día. Su enorme panza, en este caso, no tiene que ver ni con parásitos, ni con porque tenga algún problema de tiroides, sino sencillamente porque, a diferencia de muchos de sus conciudadanos que viven apenas y casi al borde de la hambruna, la verdad es que él se hace un festín todos los días. Todo eso parecía indicar que, posterior a esta operación, él habría quedado mal, dañado, o como algunos dicen, incluso que habría fallecido. Y tiene varios placeres, le gusta pasarlo bien a este presidente norcoreano. Se dice que llegaría a fumar hasta 3 cajetillas de cigarros al día. Es bueno también para tomar alcohol. De hecho, su padre, cuya muerte se informó curiosamente 2 meses después de haber ocurrido, habría fallecido también por un infarto al corazón. Por lo tanto, ya tiene antecedentes, por lo cual, y la teoría de que hoy estuviera con problemas cardíacos no es tan alejada de la realidad, teniendo también su evidente estado físico, como tú decías, Salfa, un hombre joven, o sea, de 36 años, que pesa más de 120 kilos y que es bajo, ojo, mide 1,70 m. O sea, exacto. No hay por dónde. Y el tema de la edad también es bien impresionante. Sí, es un misterio, no está claro que sea cierto. De hecho, el de la hermana tampoco, ya vamos a entrar a hablar ahí algunos temas, pero efectivamente impacta la edad que supuestamente, y muy bien que me haga ese alcance, Salfate, que supuestamente tendría este líder supremo. Claro. Cuando a nosotros nos pasan este tema, Salfate, yo empecé a buscar algún tipo de información, y me encontré, porque me llama mucho la atención que no se hable.
me llama mucho la atención, más allá del régimen, ¿cierto? Que dejen que la especulación siga corriendo después de lo que publica además TMZ, que ya lo vas a profundizar tú. Sí, está bien. Pero me encuentro que no es primera vez que desaparece este líder norcoreano. Ya el año 2014 él también había desaparecido durante 6 semanas y no dio ninguna explicación. ¿Y quién se las va a pedir también? Claro. Absolutamente. Como tú bien dices, él no le tiene que darle explicaciones a nadie. Él es amo, dueño y señor. Acuérdense que cuando hablamos de que él, lo primero que llama la atención es no presentarse para el cumpleaños de su abuelo, que, ojo, se han ido pasando a su hijo y luego a su nieto, que es Kim Jong-un, el poder, ¿cierto? El poder estatal de este país, pero el presidente sigue siendo el abuelo. A ver, para que se entienda, lo que ellos creen... Claro, por eso hablamos de líder supremo. Exacto, porque en su creencia, que algo que raya con una religión mística, él sigue de alguna manera dirigiendo el país desde el cielo. Claro. No es una metáfora, ellos creen que efectivamente es así, que él desde arriba está comandando esta nación que es una especie de paraíso para ellos, un paraíso militar, y que está protegido de las malas influencias del resto del mundo, siendo que Kim Jong-un es un fanático de la cultura occidental, tan fanático que incluso su país ha invitado gente famosa como el basquetbolista Dennis Rodman, por ejemplo. Le gusta el básquetbol, le encanta el PlayStation, siendo que en un momento mandó a su Spectre hacker a derribar todo el sistema de juegos de consola. Sony agarró las películas que estaban por estrenarse en el cine y las repartió gratuitamente a través del sistema torrent. Sin embargo, tú mencionabas el portal de noticias, particularmente de espectáculo, que es TMZ. Ojo, esto es complejo, porque démosle, obviamente, todos los créditos a este portal, porque cuando algo anuncia, pese a que nadie más se atreve a seguirlo, hasta tener la confirmación, TMZ hasta ahora no se ha equivocado. ¿Y qué es lo que pone en su portada? Kim Jong-un, un reportado muerto tras cirugía cardíaca completamente fallida, que se sumaría a toda la delicadeza de salud que este hombre desde agosto del año pasado habría completamente estado. Bueno, fíjate que adentro de este artículo dice lo siguiente, y abro comillas: murió o está en su lecho de muerte sin esperanza de recuperación. Ahí se protegen. Claro, pero en este O también está fuera del juego. Claro, es como está muerto. No puede volver a ser el líder. ¿Está muerto o estará muerto muy pronto? Claro, no hay vuelta atrás. Ahora, es impresionante que lo diga TMZ, porque ellos justamente han dado golpes noticiosos súper importantes. Ahora, lo raro es que ningún otro medio en el mundo se ha colgado de esta publicación y ha hecho correr la noticia, sino que lo dicen como TMZ dijo esto, pero nadie tampoco ha asumido que la investigación parte de ellos mismos. Ahora, este titular que pone TMZ, siendo siempre tan cautelosos y tan asertivos, muchos dicen que este portal de noticias es más como una agencia de inteligencia más que un medio de comunicación. Por el método de trabajo. El método de cómo ellos recopilan la información, Salfa. Yo no sé si tú manejas esa metodología para que tenga ese título como de agencia de inteligencia. O sea, es decir, yo me podría imaginar que los choferes de los artistas, por ejemplo, son quienes informan a este medio. Sí, casi adelantándose incluso a veces los sistemas de inteligencia, digamos, hasta los propios espías gubernamentales. Yo este dato simplemente lo tengo porque uno de los grandes periodistas que hoy día es obviamente nuestro productor ejecutivo de Así Somos, que es un experto en estas materias, en cómo recabar la Big Data, él me comentaba que TMZ, ¿por qué uno podría fiarse con bastante confianza con respecto a lo que ellos titulan cuando todos los demás se echan para atrás y le decimos hasta que no tengamos pruebas muy concreto y en las manos el certificado no traemos exacto, y es porque TMZ funciona con, escúcheme bien, porque esto es exactamente el concepto que tiene que internalizar, un ejército de periodistas que están en distintas partes del mundo revisando cualquier situación en términos judiciales, policiales, hospitalarios, en donde están revisando la lista de todas las personas que cayeron enfermas, presas, demandadas, un Big Data tal como se entiende, que es como se manejan las grandes corporaciones para incluso hacer caer o derrocar gobiernos. Bueno, TMZ tiene ese poderío de una forma más rudimentaria, si tú lo quieres, pero están revisando cada persona que entra en algún área de disconformidad para que ellos luego publiquen esta noticia. Sin contar exactamente cómo se enteraron de aquello, insisto, lo que dice el titular de TMZ, los que pronunciaron la muerte de Michael Jackson, cuando una vez más nadie se atrevía y tenían toda la razón, es que o está muerto
muerto o que ya está fuera de toda posibilidad de recuperación. ¿Qué significa esto? Que según TMZ, este hombre, aunque siquiera vivo, postrado, de la manera que sea, ya dejó de estar operativo como el próximo o continuar con su liderazgo en Corea del Norte, y eso despliega una cantidad de posibilidades que, escúchame bien, son bastante más preocupantes que cuando este gordo loco estaba a cargo del poder de este país completamente destruido y dividido. Salfate, para poner un poco de contexto de fecha, esta información empieza a circular el día sábado. Más o menos, ¿cierto? TMZ publica esto, empieza a hablar, de hecho tú leías parte del reportaje, se habla de que la operación o no habría llegado a tiempo o simplemente no habría ocurrido esa operación y por eso podría haber fallecido o estar, como tú bien lo decías, en estado vegetal actualmente. De ahí pasan un par de, me atrevería a decir, de días, día, 2 días, para que empiecen a salir ciertas pistas de hoy, no, atención, nuestro líder supremo no estaría fallecido, no habría muerto y estaría incluso muy apto para poder enviar mensajes, saludos. Tal cual como tú dices, querido amigo, porque a no dudar que Corea del Norte, cuando comienza a entender, porque adentro el sistema de comunicación está completamente controlado. Es todo, claro. Aún así, cuando probablemente a toda la ciudadanía le debe haber llamado la atención que él no estuvo presente para el cumpleaños del 15 de abril de su abuelo, que es el fundador, digamos, de esta nación y líder supremo hasta esta fecha, comandando todo desde el cielo según sus creencias. ¿Qué es lo que pasa? Tuvieron que reaccionar, tuvieron que decir algo al respecto. Como tú bien decías, Michael, no es la primera vez que él desaparece. Incluso también cuando se hablaba de la desaparición de su exnovia, a quien simplemente por bailar con una faldita corta decían que la mandó a matar. Lo que sí está claro, por lo menos ahí todas las inteligencias de los países restantes saben que este hombre mandó a matar a su hermano, simplemente porque era el sucesor y porque tenía exceso de simpatía con respecto a coquetearse con las culturas occidentales de sus países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cultura que a él le gusta mucho por lo demás. Que a él le gusta mucho, pero no lo reconoce. Tiene todos los gustos. Claro, finalmente mató a su hermano porque decidió ir con unas amigas a Disneylandia, que está en Tokio, en Japón. Bueno, bastó con eso para él considerarlo como un traidor a la patria. En fin. Este hombre, finalmente, que tiene todo un séquito de gente, periodistas expertos, que necesitan tener un control respecto a lo que se opina al interior de su nación, lo que hace es, de alguna manera, activar la idea de que este hombre está vivo. ¿Y cómo lo hace? A través de un mensaje al país. Entonces uno dice, ya, pero esta cosa la puede haber escrito cualquiera. Aquí, hábiles como de costumbre, estos norcoreanos lo juntan con la idea de que el tren privado de uso exclusivo de la familia de Kim Jong-un, en una estación donde actualmente se encuentra este tren y que al cual solo pueden arribar Kim Jong-un y su familia, fue lo que reveló este servicio de inteligencia de espionaje satelital. Lo que estamos viendo es la recreación de cómo el servicio de inteligencia norteamericano, que obviamente necesita saber qué está pasando al interior de esta nación, comienzan a fijar las cámaras de sus satélites en la costa y se dan cuenta que ¿qué es lo que está ahí? En la estación de tren en la que solo pueden bajarse los miembros de la familia presidencial está el tren. El tren que no es de uso público, que no es de los altos mandatarios, sino simplemente de todo el séquito de protección y simplemente de la familia Kim. O sea, pero si ese tren está ahí, significa que Kim Jong-un está ahí también. Ya, pero esa es mi pregunta. ¿Se localiza el tren por geolocalización? Exacto. Más, ¿existe fotos o se localiza a este líder norcoreano? Buena pregunta. No. Solo estructura de tren. Solo hay un texto que ya mostraremos y ese tren que solo era hasta el día de hoy o hasta el 15 de abril utilizado simplemente por él. Entendamos, ojo, no es raro, el 15 de abril no se presenta el cumpleaños de su abuelo. Insisto, como decía la Monty, no, o sea, que no haya ido no es solamente raro, es grave. No es un evento cualquiera. Por mucho menos Kim Jong-un hubiera matado a algunos de sus altos rangos militares por no haber asistido a tal celebración. Es parte de su protocolo. Ahora, un dato no menor es que estas imágenes de satélite fueron reveladas por un proyecto con sede en Washington. Y yo no sé si ustedes han visto la prensa en estos días en donde vemos declaraciones, por ejemplo, de Trump,
cuando se le pregunta si él cree que está muerto Kim Jong-un, y él dice que no, que él cree que esos son trascendidos falsos, que no hay que creer en su muerte. Bueno. Por otro lado, también el presidente surcoreano, Moon Jae-in, dice que no, que es muy típico de Kim Jong-un desaparecer, y puede ser. que él acostumbra a hacerlo cada cierto tiempo, que le gusta llamar la atención. Sin embargo, aparecen estas imágenes vistas desde un proyecto con sede en Washington, Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué juego mediático hay acá? O sea, ambos líderes dicen que eso podría no ser así, que él está bien, y por otro lado, igualmente lo están investigando. ¿No es un poco contradictorio eso? Es contradictorio, pero es algo que necesitamos sopesar. Sí, como lo explicaba en años anteriores. Usted que vive en Chile o nuestros queridos amigos que nos ven a través de muchos países de Latinoamérica, también en Europa, que les mando grandes saludos. La verdad es que lo que este señor mueve también nos afecta de una u otra forma, y ya vamos a entender un poco más por qué, cómo ha sido en estos últimos meses. Ahora, está el tren en esta locación. Pero no lo tenemos a él todavía. No lo tenemos a él, pero claro, sí el gobierno se encarga de hacer un artículo completo respecto a todo el sistema médico y obreros que trabajan en aquel punto geográfico, y las palabras, según este medio oficial, que dijo el entonces para nada desaparecido para ellos, Kim Jong-un, son los siguientes. Dice así: Corea del Norte publicó un mensaje de Kim Jong-un dirigido a trabajadores tras las dudas sobre su estado de salud. O sea, de cierta manera y de forma muy escueta, eso es un artículo un poquito largo, en donde se le da gracias a todos los funcionarios obreros que hacen de esta nación un país cada vez más grande, que jamás será vencido y todo lo demás. Y venía con unas comillitas ahí en los textos de idioma coreano, en donde aprovechaba de dar las gracias y saludar el mismísimo Kim Jong-un. Ahora, pero eso es escrito. Eso es escrito, de hecho, no es un video, no hay una prueba audiovisual. Y de hecho, Salfate, corrige si me equivoco, los trabajadores son justamente del punto donde encontraron, por geolocalización, este tren. Wonsan se llama esa localidad, y exactamente. Entonces, esto a mí me parece como una estrategia comunicacional. A ver, acá hay dos hipótesis y nada más que dos. Tenemos por un lado el caso de TMZ, que dice que se murió o que está tan enfermo que olvidémonos de él. Y el otro que dicen, tanto Donald Trump o el gobierno norteamericano, que siempre, como pueden ver, lo está espiando satelitalmente y no es para menos, y lo que dice Corea del Sur, que también podríamos fiarnos bastante de ellos, a no ser que ellos intenten siempre bajarle el perfil a la situación de tener una amenaza con un vecino que en algún momento fueron parte de un mismo país. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que esto sea todo una propaganda farandulesca que a él le gusta, a propósito del COVID-19, decir, no, me dio después y yo lo superé porque mire, porque somos una gran nación, o sencillamente esto es completamente real. Claro. ¿Y qué estarían haciendo? Juntando el tren en una localidad para luego, a través de un periódico oficial, decir que Kim Jong-un habló respecto a lo que pasa en ese punto geográfico, que es justamente donde está el tren, y para así dejar tranquila a toda la nación. O sea, estaría vivito y coleando. Pero a este gallo que le gustan las fotos y que le gusta aparecer en televisión más que Maduro, y que le gusta más el Instagram que las Kardashian, la verdad es que el caso es que no se le ha visto más. De hecho, tomando las declaraciones que traía Monty, justamente, el líder de Corea del Sur, que hablaba de la importancia, de lo que le gustaba hacerse lo importante a Kim Jong-un, hablaba de que tendría que pasar 2 semanas aproximadamente en que él tendría que volver a la palestra. Claro, eso es mañana. Porque si no, ya sería peligrosa esta desaparición que está teniendo. Pero acá si unimos un poco de información, Wonsan es una parte de la costa donde va gente con muchas lucas, o sea, es un balneario muy elítico. De hecho, Kim Jong-un hace unos años atrás, él buscaba financiamiento para poder armar un gran proyecto turístico en Wonsan. Y recordemos también que en Wonsan él tiene un centro de prueba de misiles, por lo tanto ahí uno se pregunta cómo quiere armar un proyecto turístico donde tiene un lugar que es un centro de prueba de armas, de guerra. Y por otro lado también se podría entender que quizás este mensaje podría ser para esos trabajadores quienes están trabajando en este proyecto que él quiere denominar como turístico, pero que al parecer sería para poder financiar sus propias armas nucleares. Exacto. Mira, al fondo es lo raro. Él, el 12 de abril, hace una inauguración de unos misiles, por algo le llaman The Nuke Boy, el chico atómico, así, nuclear. Después hace una conferencia de prensa con sus principales mandatarios a nivel gubernamental.
Llega el 15 de abril, que es el cumpleaños de su abuelo, y no aparece. Y no apareció más hasta el día de hoy. Se fumó completamente del radar y como estrategia, claramente sería así, ya sea que esté enfermo o que esté muerto o que nunca más lo vayamos a ver, juntan este tren con un comunicado de prensa a propósito de este balneario solo para ricachones, porque como siempre en estas sociedades, digamos, muy se creen igualitarios y que están todos protegidos y que la igualdad para todos. No, este tipo, digamos, tiene la panza de esa manera porque come distinto, incluso que sus soldados, los que dice tanto querer, porque cuando logró escaparse uno a Corea del Sur, dentro de su estómago tenía parásitos y gusanos por la mala alimentación. Sus soldados, no se olviden de eso. Salfate, estamos hablando de todas las teorías que se originan en torno a esta desaparición, de dónde está, si quiere llamar la atención, si no quiere llamar la atención, si está en estado vegetal. Hasta ahora TMZ es el único medio que se aventura justamente a decir que podría estar muerto o en estado vegetal. Pero acá surge una tremenda pregunta. En caso de creerle a TMZ, en caso de que TMZ tenga la verdad, ¿quién ocuparía el poder ahora? ¿Quién sería él o la sucesora? Mira, pregunta para Damonte. Pregunta. Si es que yo tengo, que es un peligro público, un tipo con un poder inmenso, que tengo armamento nuclear y que soy un niño malcriado, que tengo una psicología disruptiva, que soy una persona que es capaz de atentar contra sus propios parientes sin asco porque se siente dueño del mundo porque así lo criaron y así se lo hicieron creer. ¿Qué pasa si a esa persona la reemplazamos con alguien de iguales características, pero en vez de ser un viejo tonto, es una persona mucho más inteligente, más decidida y que siente que, por diferencia de género, tiene que demostrarle al mundo que es más que su hermano? Les presento a Kim Jong-un, hermana. ¿Y es eso que dijiste? Menor, exactamente. Ella es quien debiera suceder a Kim Jong-un. ¿Cuáles son los cargos que esta mujer ocupa? Que tiene toda la simpatía del pueblo, que tiene formación militar, que se educó en Suiza y que conoce todas las debilidades del mundo occidental, y que ella se va, pero con bombo y platillos, contra Corea del Sur, y que no se anda con chicas y que le importa todo un comino. O sea, lo mismo que Kim Jong-un, pero mucho más inteligente y con mayor carácter. Todo esto es lo que vamos a hablar. ¿Quién será esta? ¿Saben cómo le dicen a todo esto ella? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La despiadada princesa. O sea, salimos de la sartén para caer al fuego. Todo esto y más detalles a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Qué pasa con esta princesa despiadada? Da miedo el título. Exacto. Kim Yo-jong es el nombre de la menor de 3 hermanos. Acordemos que el hermano mayor, quien debió haber sido el sucesor para el gobernante legítimo de Corea del Norte, fue asesinado por quien aparece en pantalla al lado izquierdo, Kim Jong-un. Ahora, esta mujer, la hermana menor de la familia, brillante, cerebralmente brillante, la hace una amenaza aún más compleja para el resto del mundo. Porque lejos de ser más cauta, más aterrizada, ella, que tuvo una formación militar, a ver, entendamos lo siguiente, como una especie de estrategia en términos de educación holística y al mismo tiempo para entender cómo funciona el enemigo, ambos, Kim Jong-un y la mujer que usted está viendo en pantalla, fueron educados en términos de educación superior universitario en Suiza, en Berna, para ellos obviamente sin jamás decir quiénes eran, pero para tener toda la información. Claro. Exactamente, internados. Estamos viendo recién un titular que hablábamos antes de la pausa, la hermana de Kim Jong-un, la mujer que acaricia el poder en Corea del Norte. Ahí lo estamos viendo de nuevo. ¿Por qué? Porque esto ustedes ya a esta altura se darán cuenta que funciona como en época de reyes. ¿Quién es el sucesor? El hijo del monarca. Claro. Pero el hijo de Kim Jong-un simplemente tiene hoy por hoy 10 años. Es muy chiquitito y en caso de que esté en problemas físicos, biológicos o capaz de seguir con su reinado, no podría ser este pequeñito quien asuma el poder. Sería demasiado absurdo por mucho de las locuras de la familia, de esta familia, que piensan que desde el cielo el abuelo sigue haciendo lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces lo más lógico es alguien que tiene las mismas ideas, que es la persona de mayor confianza de Kim Jong-un. Ni su primer
esposa, ni su segunda esposa, ni sus hijos, ni sus altos mandatarios tienen el grado de confianza que esta mujer. Tiene formación militar, se educó en Europa, en Suiza, junto con su hermano. Y además, hoy por hoy, ella que fue desde el 2014 elegida no solo como la segunda persona con mayor poder en Corea del Norte, sino que es la jefa de comunicaciones y gestación de algarabía y agitación del pueblo en Norcorea. ¿Qué significa esto? Es como Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Sería eso como para Hitler, Goebbels para Hitler, esta mujer para su hermano Kim Jong-un. ¿Sabes qué? Ella está encargada de hacer toda la prensa populista, propagandística, de decir, vamos a lanzar un cohete, de hacer simulaciones de cómo esos cohetes destruyen Washington. Hacen simulaciones en 3D y está encargada de alentar al pueblo para agitarlo, para que todos estén en contra del mundo norteamericano capitalista. La verdad es que uno como occidental no parece tan loca la idea de que una mujer hoy en día pueda tomar el poder. Ahora, ellos como régimen comunista, yo no sé si a la sociedad elitista, patriarcal de Norcorea le parecería muy simpático ser liderada por una mujer. Yo no le veo ningún problema. El único problema sería en que de verdad es una mujer al parecer muy malvada. Además, es tremendamente inteligente, una mujer que es informática y con toda la tecnología que hay hoy día, imagínate una ingeniera informática con esa formación militar, manejando misiles y cosas tan tecnológicas como las que tiene Corea del Norte. Yo podría destacar su liderazgo nomás, que siento que a ella no le va a temblar el pulso, y si nos sumamos un poquito a la tendencia de hoy día, poniéndolo en el contexto del COVID-19, la revista Forbes precisamente ha destacado que los países que mejor han manejado la pandemia son países liderados por mujeres. Nueva Zelanda, Dinamarca, Taiwán, Alemania también ha hecho los suyos. Entonces uno dice, no es tan loco que una mujer que se ve tan capaz pueda liderar un país. Por capacidad yo no dudo de eso. Dudo un poco de la forma en la que ella pudiera manejar entonces su país. Pero y más allá, y muy breve Salfate, más allá de la forma y que tú lo tiráis como a la talla, pero que es real, que miedo para nosotros lo que pueda suceder si ya está el poder. No es menor lo que tú dices. En el fondo tiene todas las características para ser una tremenda líder, pero le faltan dos características que son importantes para justamente el sector que estamos hablando, para Norcorea. Uno, es mujer. Y estamos hablando, Salfate, después corrígeme si me equivoco, de una sociedad tremendamente patriarcal, tremendamente machista. Y además, y por eso hay muchos analistas políticos que dicen, tal vez no, y tal vez entraría a jugar un tío, en este caso, a llegar al poder. Primero porque es mujer, y segundo porque si bien estudió en una escuela militar, por decirlo de alguna forma, como tú nos decías, Salfate, decían que a él le faltan, por decirlo buen chileno, medallas militares, honores militares. Y esas dos cosas sí le restarían puntos para poder suceder al actual líder. Sin embargo, ella tiene toda la gracia y todo el favor y todo el apoyo del sistema ciudadano, incluso obrero rural de Corea del Norte. Por otra parte, los militares sí la respetan y no pueden hacerle ningún ojito raro, porque cuando estaba vivo Kim Jong-un se encargaba, dice la mitología, la verdad es que queda por ahí dando vuelta, porque no es tan raro que algo así sea imposible, y es que algunos militares que también obviamente miraron con malos ojos a esta mujer terminaron siendo comida de los chanchos. Es una forma de tortura y de eliminación de algunos de sus altos dirigentes. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, su tío también murió en esa circunstancia. No solamente se habla de que mató a su hermano, que debió haber sido el legítimo sucesor, sino también a su tío, que era en ese momento uno de sus manos derechas en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Esta mujer, o más bien dicho, el gobierno de las mujeres, como bien decía Monty, obedece a una naturaleza humana mucho más inteligente. El hombre, en sus componentes, tiene dos grandes defectos, que es la competencia y un gusto por la lucha y la guerra. Está en el ADN, parece, de los hombres. En cambio, las mujeres tienen un aspecto que es mucho más de compartición y de cuidar un sistema mucho más armónico. Tienen una inteligencia emocional por lejos más desarrollada que nosotros, que desde chicos nos gusta jugar a agarrarnos a combo. En el caso de ella no lo sé. Son las dos cosas, es la mezcla. Parece que es lo mejor de lo peor de ambas cosas. Es curioso porque imagínate ella cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, ella fue al frente con la delegación y al parecer la gente la quería, o al menos sentía mucha simpatía por ser una líder femenina. Entonces uno dice, ¿también tendrá el apoyo de su pueblo?
es raro. Se dice que sí, acordémonos que es de alta confianza, porque entendamos que el pueblo en general ama a la familia real, son fanáticos, todo lo demás. Familia, sí, de hecho lo único que están prohibidos de que ellos obviamente se corten el pelo como ellos, simplemente decir que eres tan de la confianza de Kim Jong-un que sería la sucesora más lógico para esta situación, ya que incluso cuando logró juntarse en Singapur con Donald Trump, los enemigos más grandes de este planeta que lograron darse la mano por un momento, la llevó a ella ahí como, compadre, no estoy solo, decía Kim Jong-un, estoy con mi hermana, y si un día yo falto, aparte que ella habla inglés perfecto, como digo, fue criada en Europa y educada ahí también, la verdad es que ella miraba calladita nomás del lado. El problema es que ella se ha mandado declaraciones como lo siguiente: ¿qué opina esta mujer de Corea del Sur? Dice: no son nada, son un perro que ladra. Y ella, a propósito de la traducción literal del coreano, es como diciendo: yo no ladro. ¿Qué significa eso? Yo muerdo. Que sí muerdo. Una mujer que llegó a la política recién en el año 2014. Exacto. Que se vio en los medios recién también en el 2001 para el fallecimiento de su padre. Recordemos que ella vuelve a Norcorea en el 2001 luego de haber estudiado por mucho tiempo en Suiza, y durante 10 años ella no se vio en ningún evento familiar en la prensa, no se vio en ningún medio porque tampoco era su rol, pero luego ya desde 2011 hasta la fecha ha tomado una popularidad y un protagonismo muy importante que hace pensar mucho al mundo. ¿Será ella o no quien tome el poder si es que Kim Jong-un finalmente se encuentra mal o muere? Porque aún nada se sabe. Buena pregunta, de su paradero. pero fíjate que le agrego un dato. ¿Por qué ha sido llamado como esta princesa cruel, despiadada? Es porque así como ustedes la ven, que a ratos se sonríe un poco más que el otro caballero. Sí. Fíjense que se sabe, y que sin que nadie pueda hacer nada al respecto, que ella es tanto o más fanática y agradecida de su posición en esta vida, que incluso dentro de su círculo familiar, aquí llego hasta primos y un poco más allá, ella ha mandado a castigar con encarcelamiento, incluso con ciertos suplicios físicos a una escala, digamos, que nunca es aceptable, pero que claramente son vejatorios o humillantes de su propia familia, cuando ella ha considerado que algunos de sus cercanos, personas que trabajan para ello, personas que comparten en algún grado su misma sangre, le han faltado el respeto a la nación o no han sido ilustremente dignos y orgullosos de llevar el apellido de ellos. Entonces estamos hablando de una persona que le importa un carajo, al igual que su hermano, que no duda o no obviamente ponerle un palo en la cabeza a aquel que pasa a llevar los honores, ya sea de palabra o de acto, de algunos obviamente de los credos que Norcorea se siente. Ustedes saben que Norcorea vive en una gran mentira. Sí. Cada cierta esquina hay monumentos de guerras que jamás han existido. O sea, la gente que ha visitado este país dice que de repente se encuentra así con una estatua que dice: en honor a nuestros grandes soldados cuando, estoy inventando esta vez, cuando le ganaron a los franceses y a los alemanes juntos. ¿Cuándo han peleado? O sea, pero ahí está la estatua. Pero ahí está la estatua y la gente dice: mira aquí. La gente que vive adentro piensa de que la cantidad de soldados son más que la cantidad de habitantes que viven afuera, y de que cualquiera que se meta con ellos los van a doblegar en solo 5 segundos. Entonces es una fantasía cruel, tiránica la que vive esta pobre gente. Es una realidad completamente manipulada la que estamos hablando justamente. Salfate, surgen muchas interrogantes. Voy a escoger una. ¿Por qué Corea del Norte siempre pasa a ser un objeto de preocupación a nivel mundial, más allá de la figura específica del líder? Bueno, se lo digo de inmediato. Ustedes que están escuchando en la casa saben por qué este tema nosotros fuimos pioneros en tomarlo cuando en el año precisamente 2016 este país, que estaba encerradito y que nadie sabía lo que pasaba en su interior, comienza a hacer pruebas nucleares. Para muchos este tema ya estaba zanjado. Todos los países, amigos y enemigos, se habían juntado en algún momento en la historia para decir: nunca hagamos, por favor, una guerra nuclear. Atención con el titular: Corea del Norte realiza el ensayo nuclear más potente de su historia con una bomba de hidrógeno. ¿Qué tan fuerte fue este ensayo? Tan así que llegó a causar un terremoto, porque
implosionaron esta bomba en el interior, en el subsuelo del país de Norcorea, generando un temblor, diríamos, para Chile, un terremoto para otro. 5,3 fue en la escala Richter, pero claramente en la escala Mercalli las personas lo sintieron como algo mucho más tremendo, que incluso se sintió en el país vecino, que sigue siendo el mismo, partido por la mitad, producto de que lanzan esta bomba de hidrógeno al interior. Incluso en China, que hasta este momento siempre han sido aliados y siempre lo han protegido. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto les molesta? Y Estados Unidos, que con toda parsimonia se dedica a invadir países que tienen alguna riqueza natural que a ellos les interesa, o sencillamente porque les molesta por la tremenda amenaza que representa para ellos, porque está China. Ellos no pueden meterse con Corea del Norte sin que China salte. Pero como está en estos momentos donde tropas rusas se están volviendo a los límites de Ucrania y que hay una recompensa por Nicolás Maduro de parte de Donald Trump, parece que en medio de la pandemia, tanto Putin, tanto como Trump dijeron, ¿sabéis qué? Haz lo que queráis, tú quédate con esa parte del mundo o con nosotros. Vale decir, parece que Corea del Norte se quedó solo y por lo mismo hoy día pueden hacer cualquier cosa. Salfate, ¿cómo se puede implosionar una bomba nuclear sin pensar en el daño que eso va a provocar no tan solo en tu pueblo, en tu país, sino que también en las comunidades aledañas? No sé qué podría pensar, por ejemplo, Japón. ¿Y cómo se hace eso técnicamente? O sea, el nivel de excavación, no sé si tú manejas un poco esa información, pero yo no me lo podría imaginar. O sea, ¿cómo funciona? Bueno, ese es el gran peligro de Corea del Norte, que siendo que tienen mucha tecnología y muy poco criterio, son capaces... Es el problema, el criterio. Es que no lo tienen nada, no tienen ningún tipo, digamos, de importarles lo más mínimo lo que le pasa incluso a sus propios ciudadanos. Ojo, estas pruebas nucleares, en algunos casos, en esto fue una prueba de una bomba de hidrógeno, que obviamente no descomprime esta cantidad de radiación, pero que sin embargo es tanto o más destructiva que la anterior. Finalmente, como les decía, generó un temblor. Pero esto no quedó acá, porque ellos en los días sucesivos y por un periodo que alcanzó prácticamente los 4 meses, comenzaron a seguir haciendo pruebas, pero esta vez ya no en el interior de su país, que por último ya lo que quieran hacer dentro es cosa de ellos, sino que empezaron a tirar misiles por sobre el mar de Hokkaido. ¿Qué significa esto? Que empezaron a tirarlo hacia Japón y los misiles cayeron. A ver, quiero que entiendan lo siguiente. Eso fue lo que casi detectó finalmente una posible, en aquel momento, esa tercera guerra mundial. Ya lo voy a estar hablando de eso, pero así fue como se informó esa prueba nuclear que por aquel entonces comenzaron obviamente a llamar la atención de todo el mundo sobre Kim Jong-un. Mira. 우리 핵무기 연구소 과학자 기술자들은 북부 핵시험장에서 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 시험을 단행하였다. 이번 시험에서 방사성 물질 누출 현상이 전혀 없었고 주위 생태 환경에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다는 것이 확인되었다. Oye, impresionante real este último ejercicio nuclear norcoreano, porque aquí también se reconoce que todo este material de guerra existe y que es real, ya no queda en un trascendido, ya no queda en algo que podría ser o no. O sea, acá el mismo país lo está reconociendo, Salfate. Exactamente, no solo lo reconoce, sino que hizo una demostración para todo el planeta. Carepalo, que partió con pruebas dentro de su propio territorio y que terminó, como ustedes pudieron ver, a través de esta clásica, porque nunca la han querido cambiar, presentadora de noticias que está con un kimono tradicional, hablando, felicitando, sin ningún atisbo de emoción, porque, bueno, supongo que la quieren por eso, así ya muy así como perpetua, digamos, en un rostro inamovible, entendiendo de que finalmente Corea del Norte
es exitoso en las pruebas nucleares. Ahora, ¿por qué prometió esto en la cumbre de Singapur cuando dice que finalmente no va a tener más pruebas nucleares? Y que por el contrario, sino que más encima, va a terminar destruyendo todas sus bases militares. No le creemos nada, simplemente se ha llenado de mentira. Hace pocas semanas, antes de que desapareciera Kim Jong-un, comenzó a hacer un desfile sobre los nuevos misiles que estaba obviamente desarrollando y volver a colocar en prueba. Atacó 2 veces, 3 veces el mar de Hokkaido en Japón, donde tuvieron ellos que ir a ver si había reactividad o no. ¿Qué quiero decir con esto? Les importa un comino, un carajo, a sabiendas que el mundo occidental huye de una tercera guerra mundial. Ellos la buscan. La pregunta del millón: si Kim Jong-un no está y amenazó con esto, y él prometió que nunca más iba a lanzar un misil, si él ya no está para gobernar y está su hermana, ella sí lo va a hacer con formación militar, y que lo único que quiere es pelearse y deshacer al resto del planeta. Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Qué es lo que pasa? Y lo conversaba en el bloque anterior, cuando se mezcla el tema de los recursos, el tema de los recursos para la seguridad, y se mezcla efectivamente con personas que pareciera ser que no tienen ni un criterio. No le importa nada. Acá es el problema evidente que tenemos, no solamente para Corea del Norte, para el mundo a su alrededor. Absolutamente, hay que entender de que cada vez que se hace una prueba nuclear, obviamente incluso la de hidrógeno, por mucho que la haya hecho bajo tierra, hoy día... protegida, entre comillas. Se supone, pero hoy día estamos viviendo en un planeta que está bastante choreado con nosotros. Ya, supongamos que Gaia, o el nombre místico que tiene el planeta Tierra, no tiene ninguna intención y poco le importa lo que hacemos o no, pero claramente el ciclo natural de la existencia pareciera que está tomando su lugar, y hoy día nosotros nos hemos convertido en el invitado de piedra. Entonces, o nosotros comenzamos a vivir acorde a las leyes naturales y al ritmo prácticamente geológico que se nos exige, o derechamente nos vamos a encontrar en serios problemas, mucho peor incluso que el tema de la pandemia que hoy día nos acusa. ¿Qué es lo que estamos claros? Que derechamente él no ha destruido nada y que todo su poder nuclear sigue intacto. Lo peor de todo, ahora no a cargo de este hombre, sino de su hermana, que podría ser mucho peor que él. Por lo menos más inteligente, que para nosotros es un problema.